este video veremos las top 8 cosas que tienen prohibido hacer los gimnastas, y si las hacen pueden tener penalizaciones en sus notas finales o de aparato, e incluso ser expulsados de la competencia. Sin más que decir, comencemos. Los jueces te pueden quitar hasta 3 décimas si se muestra algo más que no sea leotardo. Los que han visto la película de Stick It saben de lo que estoy hablando. En la película, Mina hizo un salto perfecto, pero el juez le quitó puntos porque se veía una parte de su top. Y esta no es una regla inventada en la película. De hecho, los gimnastas se preocupan tanto por no mostrar nada de ropa interior que usan un spray que pega la tela a la piel. Si no lo usan y se les mete leotardo, más vale que no se lo arreglen en medio de la rutina, porque les pueden quitar hasta medio punto. ¿Dónde se han sacado la penalización? Se le ha visto el tirante del sujetador. Si se ve la ropa interior, la penalización es automática. Esa... Doris estaba volando por los aires y girando. ¡Claro que se le ha salido el sujetador! La norma está anticuada. Está prohibido cualquier tipo de joyería, como pulseras y collares, porque se pueden atorar en el aparato y lesionar a la gimnasta. Además, si son muy llamativos, pueden distraer a los jueces. Lo único que está permitido son un par de aretes pequeños, y lo mismo aplica para las uñas. No se permiten colores llamativos, ya que según la FIG distrae a los jueces. Si rompes alguna de estas reglas, tendrás una deducción de hasta 2 décimas. Está prohibido marcar la alfombra del pódium o la pista de salto de caballo con magnesia. Así que si necesitan marcar algo, mejor ponen un velcro que se pueda quitar. Esta regla es porque las marcas de una gimnasta pueden estropear a otras. Estas conductas están clasificadas como infracciones relacionadas con aparatos, y si lo haces, tendrás una deducción de medio punto. La Federación Internacional de Gimnasia determina el valor de los ejercicios, siendo el A el más fácil, hasta la J, que es el más difícil. Recientemente, Simone Biles compitió el triple doble mortal, también conocido como el Biles. A este le dieron un valor de H, cuando en realidad le debieron haber dado una I o una J, pero explicaron que no le dieron el valor tan alto que merecía porque es un ejercicio extremadamente riesgoso y con muchas posibilidades de caer de cuello. Así, si no tiene tanto valor, no vale la pena incluir y entrenar estos elementos. Pero en otros casos, si es muy muy riesgoso, la federación llega a prohibir elementos, como lo es el salto Thomas. Queda prohibido que las gimnastas usen cualquier tipo de vendaje que no sea color piel. Si por alguna razón se les olvida que está prohibido, tendrán una deducción de 3 décimas en su calificación del All Around. Si usan algún tipo de vendaje, tiene que ser color piel. Los gimnastas que inventan elementos nuevos tienen que competirlos en algún evento oficial de la FIG, como mundiales o Juegos Olímpicos para que lleven su nombre. No está prohibido hacer elementos inventados en competencias normales, solamente no llevarán tu nombre. Y como ha pasado en ocasiones anteriores, se presta a que un gimnasta con más experiencia lo vea y lo compita en un evento oficial de la FIG. Cabe decir que el elemento tiene que ser considerado mínimo un C. Si un gimnasta conversa con un juez activo durante la competencia, el gimnasta tendrá una penalización de 3 décimas en su calificación de All Around. Si el gimnasta tarda más de 30 segundos en iniciar el ejercicio, tendrá una penalización de 3 décimas, pero si tarda más de 60 segundos, ya no se le permitirá al gimnasta competir en ese aparato.